El 24 de noviembre de 2024, la voz de T.D. Jakes se apagó repentinamente a mitad del sermón. Sus ojos se pusieron en blanco, su piel se tornó grisácea y 2,3 millones de espectadores lo vieron con horror caer. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los médicos descubrieron la causa. Ahora, mientras una demanda de $100 millones amenaza su imperio y se propagan oscuros rumores en Internet, la historia no contada de la lucha del obispo Jakes por la supervivencia y su reputación sale a la luz. T.D. Jakes nació el 9 de junio de 1957 en South Charleston, Virginia Occidental. Sus padres, Ernest y Odette Jakes, lo criaron en una familia pequeña y unida. T.D. era el menor de 3 hermanos. Su padre trabajaba muy duro y fundó un negocio de limpieza que empleaba a más de 40 personas. Limpiaba lugares grandes, como el Capitolio de Virginia Occidental y supermercados. Su madre era maestra y enseñaba habilidades domésticas como cocina y costura. Se aseguró de que todos sus hijos aprendieran estas cosas y le resultaron muy útiles a T.D. más adelante. Cuando T.D. era pequeño, su familia vivía en Vandalia, una comunidad segregada. Fue una época difícil en la década de 1960 debido a las tensiones raciales, pero el hogar de los Jakes siempre estuvo lleno de aprendizaje y actividad. Aunque la vida parecía normal, las cosas cambiaron cuando T.D. tenía solo 10 años. Su padre enfermó gravemente de riñón. Durante los siguientes 6 años, T.D. ayudó a cuidarlo. Fue una época difícil para la familia, pero le enseñó mucho sobre el sufrimiento y la compasión. A menudo se quedaba en su habitación durante ese tiempo, predicando a sus peluches como si fueran una gran multitud en la iglesia. Esto le valió el apodo de "el chico de la Biblia", porque siempre llevaba una Biblia y le encantaba hablar de Dios. T.D. sentía mucha curiosidad por Dios, incluso de niño. En una ocasión, durante un viaje con su padre, aprendió que la tierra siempre se mueve, incluso cuando parece quieta. Esto le impactó y le hizo reflexionar sobre cómo Dios obra de maneras que no siempre vemos. Pero el camino de T.D. no fue perfecto. En su adolescencia, pasó por una etapa en la que se alejó de su fe. Una noche, en una fiesta, empezó a cantar canciones gospel y algo poderoso sucedió. Sintió el Espíritu Santo con tanta fuerza que salió corriendo de la casa. Ese momento lo trajo de vuelta a Dios y le recordó su propósito. Cuando T.D. tenía 16 años, su padre falleció tras años de luchar contra una enfermedad renal. Fue una experiencia desgarradora para él. Empezó a cuestionar a Dios y se sintió enojado y confundido. Al mismo tiempo, tuvo que cuidar de su familia. Su madre también enfermó, y T.D. dejó la preparatoria solo 2 meses antes de graduarse para cuidarla. Aunque la vida era dura, siguió adelante. Este momento difícil lo fortaleció y lo hizo más comprensivo con el dolor ajeno. Fue durante este periodo difícil que sintió el llamado a ser predicador. Aunque aún sufría y tenía dudas, sabía que esto era lo que Dios quería que hiciera. A los 23 años, T.D. dio un gran paso y fundó su primera iglesia. Era una pequeña tienda en Montgomery, Virginia Occidental, con solo 10 miembros. La llamó el Templo de la Fe del Gran Emanuel. En aquel entonces, la vida no era fácil. T.D. trabajaba en una planta química durante el día para mantener a su familia y a la iglesia. Su esposa, Sarita, también contribuía mucho trabajando como DJ en una radio cristiana. No tenían mucho dinero, pero se las arreglaban. Su iglesia era pequeña y sencilla. T.D. incluso tocaba el piano en el coro. A menudo bromeaba diciendo que el domingo de Pascua, si contaban a todos, incluyendo a las embarazadas y a los difuntos, podrían haber sido 40. Aunque la iglesia era pequeña, T.D. tenía una forma especial de predicar que conectaba con la gente. Hablaba de problemas reales y les daba esperanza. La iglesia creció poco a poco, y para 1983, T.D. celebró su primera conferencia. Solo asistieron 80 personas, pero fue el comienzo de algo mucho más grande. Con el tiempo, sus poderosos mensajes de sanidad y esperanza llegarían a miles de personas, especialmente a mujeres que necesitaban ánimo. En 1996, el obispo T.D. Jakes dio un gran paso. Se mudó a Dallas, Texas, con solo 50 familias de su pequeña iglesia en Virginia Occidental. El 28 de julio, celebró el primer servicio de la Casa del Alfarero en un edificio alquilado. Solo asistieron 300 personas, pero fue el comienzo de algo enorme. En 6 meses, ya asistían 5,000 personas, y la iglesia necesitaba un espacio más grande. En diciembre, Jakes compró una propiedad de 11 hectáreas por $3,2 millones. Antes era propiedad de otro predicador, pero ahora se ha convertido en la sede de la Casa del Alfarero. El primer servicio allí fue increíble. Acudieron más de 8,000 personas, llenando todos los asientos y de pie en las zonas de desbordamiento.
La poderosa predicación de Jakes y su mensaje de esperanza conmovieron a todos. Para 1999, la iglesia crecía tan rápido que construyeron un nuevo santuario, Era Enorme, de 191.000 pies cuadrados y costó 45 millones. Se inauguró en julio de 2000 con capacidad para 8.000 personas. Increíblemente, la iglesia saldó la deuda en tan solo 4 años. La Casa del Alfarero no era solo una iglesia. Se convirtió en un movimiento que cambió vidas en todo el mundo. El crecimiento de la Casa del Alfarero fue asombroso. A finales de 1997, la iglesia ya contaba con 10.000 miembros. 2 años después, había 20.000. En el año 2000, comenzaron a celebrar 3 servicios dominicales porque mucha gente quería asistir. Cada semana, asistían más de 23.000 personas. La iglesia atraía a personas de todas las razas y orígenes, lo que reflejaba la diversidad de Dallas. Para 2005, la membresía había superado los 30.000, convirtiéndola en una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. La Casa del Alfarero no se detuvo ahí. Abrió sedes en otros lugares, como Fort Worth y Denver. En la víspera de Año Nuevo de 2010, la iglesia transmitió su servicio a diferentes lugares, llegando a más de 40.000 personas en una sola noche. Para 2020, con sedes en todo Estados Unidos, la iglesia tenía una asistencia semanal promedio de 32.000 personas. Se convirtió en una de las iglesias más influyentes del país. T.D. Jakes no solo impulsó el crecimiento de la iglesia, sino que también se convirtió en un autor de libros superventas y cineasta. Su primer libro importante, Mujer, estás libre, se publicó en 1993. Vendió más de 3 millones de ejemplares y se mantuvo en la lista de los más vendidos durante 75 semanas. Este libro catapultó a Jakes a la fama como escritor, y posteriormente publicó más de 40 libros, con más de 20 millones de ejemplares vendidos. Algunos de sus libros incluso alcanzaron el número 1 en las principales listas de los más vendidos. En 2004, convirtió Mujer, estás suelta, en una película, que recaudó $6,8 millones en taquilla. Su productora, TDJ Enterprises, produjo otras películas, como Saltando la Escoba y El cielo es real, que recaudaron más de $100 millones en todo el mundo. Jakes también tuvo un programa de televisión llamado El toque del alfarero, que llegó a millones de personas en todo el mundo. En 2016, incluso lanzó su propio programa de entrevistas y posteriormente se asoció con Amazon para crear un canal de streaming con sus sermones y otros contenidos. Jakes también construyó organizaciones poderosas. Ministerios T.D. Jakes comenzó en 1995 y se hizo famoso por eventos como Mujer, estás libre, que se convirtió en una conferencia masiva. En 2004, más de 52.000 personas asistieron al evento en Atlanta. Otro evento, el Megafest, atrajo a más de 100.000 personas e impulsó las economías locales. Su división comercial, TDJ Enterprises, se convirtió en una empresa con múltiples divisiones, incluyendo cine, música, libros y bienes raíces. En 2022, la compañía anunció un proyecto inmobiliario de 150 millones en Atlanta. Para 2023, TDJ Enterprises generaba más de 500 millones al año. En 2001, la revista Time nombró a T.D. Jakes el mejor predicador de Estados Unidos. Fue un momento crucial. El artículo apareció justo después de los atentados del 11S, cuando la nación necesitaba esperanza. Time elogió a Jakes por su capacidad para conectar con la gente y su mensaje de sanación. El artículo de portada lo hizo aún más famoso, su audiencia televisiva aumentó y sus libros vendieron aún más ejemplares. T.D. Jakes ha logrado mucho más que ser pastor. Ha sido asesor de presidentes estadounidenses como George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. Un momento clave se produjo el 20 de enero de 2009, cuando dirigió el servicio de oración matutino para la toma de posesión de Barack Obama. Este fue un día histórico, ya que Obama se convirtió en el primer presidente negro de Estados Unidos. Jakes no se detuvo ahí. También trabajó con líderes mundiales como el presidente Rawlings de Ghana, el presidente Obasanjo de Nigeria y el rey Abdullah de Jordania. En 2014, asistió a una cena en la Casa Blanca para líderes africanos, y en 2015, estuvo presente cuando el Papa Francisco visitó Estados Unidos. Esto demuestra cómo Jakes conecta la fe con la política y genera un impacto global. En 2015, Jakes inició Conversaciones con América, un programa centrado en temas importantes como la desigualdad racial y la reforma de la justicia penal. Compartió estas ideas en un foro en vivo en 2016, donde conversó con Chris Matthews de MSNBC. A este evento asistieron numerosas personalidades, incluyendo congresistas y periodistas, y se transmitió en línea a más de 1 millón de espectadores.
Esto demuestra cómo Jakes combina el liderazgo espiritual con la acción para resolver problemas reales. Jakes también es un nombre reconocido en Hollywood. Su productora ha realizado películas que han recaudado más de $500 millones en todo el mundo. Uno de sus éxitos fue Jumping the Broom en 2011, que se convirtió en la comedia más taquillera del año. Otro fue Milagros del Cielo en 2016, protagonizada por Jennifer Garner. Estas películas demostraron que las historias basadas en la fe podían triunfar en el entretenimiento convencional. Jakes incluso tuvo su propio programa de entrevistas en 2016, que, aunque de corta duración, demostró su ambición por llegar a más gente. Jakes no solo hace películas, se centra mucho en ayudar a la gente. En 2020, fundó la Fundación T.D. Jakes para recaudar $100 millones para comunidades desatendidas. En 2023, se asoció con Wells Fargo para crear $1.000 millones en recursos para estas comunidades. A principios de 2024, ya se habían donado $9 millones a 16 organizaciones. La fundación ayuda a las personas con vivienda, educación financiera y capacitación laboral. Jakes también inició la iniciativa de reingreso para delincuentes de Texas, TORI, que ha ayudado a más de 42,000 exreclusos a reconstruir sus vidas. Este programa ofrece apoyo laboral, vivienda y educación, brindando a las personas una segunda oportunidad. La Casa Potters, la iglesia de Jakes, también trabaja arduamente para ayudar en tiempos difíciles. Tras el huracán Katrina en 2005, Jakes acompañó al presidente George W. Bush en visitas a las zonas de desastre. El programa de mega asistencia de la iglesia ha ayudado durante muchos desastres, como el terremoto de Haití en 2010. Durante la pandemia de COVID-19, distribuyeron miles de comidas a familias necesitadas. Jakes también es un empresario astuto. Su empresa inmobiliaria construye viviendas asequibles y mejora las comunidades. En 2023, se asoció con una promotora en Miami para crear viviendas para familias. También escribe libros, como su éxito de ventas Crushing, y dirige programas de liderazgo para inspirar a otros. Su cumbre internacional de liderazgo reúne a miles de personas para aprender sobre negocios y liderazgo. Mientras tanto, T.D. Jakes ha estado en medio de debates sobre su creencia en la Trinidad durante años. A finales de la década de 1990, se le empezó a cuestionar porque usaba la palabra manifestaciones en lugar de personas al referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto llevó a algunos teólogos a pensar que creía en el modalismo, que sostiene que Dios es una sola persona que se manifiesta de tres maneras diferentes, no tres personas distintas. La controversia estalló en 2012 cuando Jakes asistió a la conferencia Elephant Room. Los pastores James MacDonald y Mark Driscoll le preguntaron directamente sobre sus creencias. Jakes respondió, un Dios, tres personas. Lo que sonaba a que coincidía con las creencias tradicionales. Pero luego añadió que no le gustaba la palabra personas y prefería manifestaciones, calificándola de un término bíblico. Esto dejó a la gente confundida. Incluso después de esto, el sitio web de su iglesia seguía usando la palabra manifestaciones, lo que molestó a los críticos. Algunos creían que intentaba cambiar de opinión, mientras que otros creían que simplemente evitaba las críticas. En 2016, un teólogo afirmó que Jakes seguía usando un lenguaje que generaba dudas sobre sus verdaderas creencias. Por ello, muchos cristianos conservadores siguen cuestionándolo. Jakes también ha enfrentado críticas de las iglesias tradicionales por sus enseñanzas y su predicación. Un problema importante es su conexión con el movimiento Palabra de Fe, que muchos creen que difunde falsas enseñanzas. En 2001, se informó que Jakes dijo a los espectadores en un evento de recaudación de fondos de Trinity Broadcasting Network que donar dinero traería bendiciones como riqueza, buenas relaciones y éxito. Este mensaje chocaba con la visión cristiana tradicional de dar como un acto de fe, no como una forma de recibir algo a cambio. En 2015, Jakes causó revuelo al afirmar que si obedeces a Dios, nunca más estarás en la ruina. Los críticos afirmaron que este era un mensaje simplista y peligroso sobre el dinero. Sus sermones suelen combinar charlas motivacionales con enseñanzas bíblicas, lo que para algunos parece más autoayuda que verdadera predicación. En 2007, durante un sermón en vivo, sorprendió a los espectadores al hablar en lenguas sin dar interpretación, algo que la Biblia prohíbe. Jakes también ha sido acusado de no hablar lo suficiente sobre el pecado y el arrepentimiento. En una entrevista de 2019, criticó a los evangélicos blancos por centrarse demasiado en el aborto y el matrimonio igualitario,
y no lo suficiente en la justicia social. Esto molestó a muchos líderes conservadores, quienes comenzaron a llamarlo falso maestro. Otra controversia en torno a Jakes es el Evangelio de la Prosperidad. Muchos creen que enseña que la fe y la obediencia conducen a la riqueza y al éxito. Su estilo de vida refuerza estas críticas. En 2005, informes revelaron que vivía en una mansión de 1,7 millones de dólares, conducía coches de lujo y vestía trajes de diseñador, lo cual, según los críticos, era contrario a las enseñanzas de Jesús sobre la vida sencilla. En un sermón, Jakes dijo que las personas necesitan prosperidad espiritual antes de poder tener prosperidad financiera. Los críticos afirman que esto conecta la madurez espiritual con la riqueza, lo cual es engañoso. Un tuit de Jakes en 2017 prometía que, si obedeces a Dios, nunca más estarás en la ruina. Incluso han surgido historias de miembros de la iglesia que donaron todos sus ahorros al ministerio y luego tuvieron dificultades económicas. Jakes niega ser un predicador de la prosperidad, pero sus acciones, como iniciar un programa para capacitar a 1,000 millonarios, hacen que la gente cuestione sus motivos. Aunque afirma que sus enseñanzas buscan ayudar a las personas a salir de la pobreza, muchos creen que su mensaje distorsiona el evangelio y lo beneficia más a él que a sus seguidores. La perspectiva de T.D. Jakes sobre las cuestiones LGBTQ+ ha cambiado mucho a lo largo de los años, lo que ha generado tanto elogios como críticas. A principios de la década de 2000, calificó la homosexualidad como una ruptura y afirmó que podía deberse a una mala crianza o al abuso. Pero en 2015, durante una entrevista, sorprendió a muchos al afirmar que la iglesia negra y la comunidad LGBTQ+ podían coexistir y que cada iglesia y cada persona gay eran diferentes. Algunos pensaron que esto significaba que apoyaba las relaciones entre personas del mismo sexo, y la reacción fue tan fuerte que Jakes tuvo que aclarar que no apoyaba el matrimonio igualitario. En 2021, criticó a los evangélicos blancos por centrarse demasiado en temas como el matrimonio igualitario e ignorar la pobreza y la justicia, lo que demuestra un cambio en sus prioridades. Luego, en un sermón de 2022, Jakes afirmó que los roles de género tradicionales ya no encajan con los tiempos modernos. Aunque no habló directamente sobre temas LGBTQ+, esto demostró su disposición a desafiar sus antiguas posturas. Los conservadores se han distanciado de él debido a estos cambios, pero los progresistas y los defensores de los derechos LGBTQ+ lo ven más tolerante. El obispo T.D. Jakes, el famoso pastor de la casa Potter en Dallas, se vio repentinamente involucrado en una importante demanda que involucraba al magnate musical Sean Diddy Combs. El 25 de marzo de 2024, el productor discográfico Rodney Lil Rod Jones presentó una demanda acusando a Combs de crímenes terribles. Lo que causó conmoción fue una afirmación en la página 47 de la demanda. Esta afirmaba que Combs planeaba usar su conexión con Bishop Jakes para reparar su imagen pública después de que Cassie Ventura, su exnovia, lo acusara de abuso. Esta mención de Jakes sorprendió a todos y planteó dudas sobre su relación con Combs. La demanda no explicaba cómo Combs planeaba involucrar a Jakes, así que la gente empezó a hacer conjeturas. Jakes y Combs ya habían trabajado juntos. En 2021, Jakes presentó sus sermones sobre la cultura del reino a Revolt TV, cofundada por Combs. En 2022, Jakes asistió a su elegante fiesta de cumpleaños. Estos eventos hicieron que la gente se preguntara si su relación era más profunda de lo que parecía. La demanda insinuó que Combs creía que Jakes podría usar su influencia como pastor respetado para evitar la reacción pública. Esta idea conmocionó tanto al mundo de la iglesia como al del espectáculo. La situación empeoró cuando, a finales de 2023, comenzaron a difundirse rumores en línea. Algunas publicaciones afirmaban que Jakes había asistido a fiestas privadas organizadas por Combs, pero estas afirmaciones carecían de pruebas. Aún así, los rumores dañaron aún más la reputación de Jakes. Al principio, Jakes guardó silencio sobre las acusaciones, lo que despertó más curiosidad. Pero el 15 de abril de 2024, finalmente habló durante un sermón dominical transmitido por streaming a millones de espectadores. Dijo que las acusaciones eran mentiras destinadas a destruir su labor como pastor. Jakes le dijo a su congregación que no tenía nada que ver con los presuntos delitos de Combs. Calificó las acusaciones como un ataque a su ministerio y prometió contraatacar. Unos días después, el 18 de abril, Jakes presentó una demanda de $100 millones contra Rodney Lil Rod Jones por difamación. Afirmó que las acusaciones de la demanda eran falsas y habían dañado profundamente su reputación.
Jakes también persiguió a los canales de YouTube que difundían rumores sobre él. El 2 de mayo de 2024, presentó demandas exigiendo $50 millones a cada canal y exigió a YouTube que revelara quién estaba detrás de ellas. Creía que estos canales usaban inteligencia artificial para crear historias falsas sobre él. Jakes no se detuvo ahí. Para demostrar que no tenía nada que ocultar, creó una junta independiente de líderes de confianza y expertos legales para investigar las acusaciones. Les dio pleno acceso a los registros de su iglesia y a sus archivos personales. Para demostrar su honestidad, Jakes incluso se sometió a una prueba de detector de mentiras, cuyos resultados se hicieron públicos el 15 de julio de 2024. También abrió los registros financieros de la iglesia a la vista de todos e implementó nuevas normas, como la verificación de antecedentes de los líderes superiores cada año. El 24 de noviembre de 2024, el obispo T.D. Jakes predicaba ante una multitud en la Casa Potter de Dallas. Más de 12,000 personas asistieron en persona y más de 2,3 millones lo vieron en línea. Su sermón, Fortaleza en la debilidad, duró aproximadamente 1 hora. Entonces ocurrió algo impactante. Exactamente a las 10:37 a.m., mientras decía, «Oh Señor, fuerza mía, Redentor mío, déjalos ir en paz», su voz se apagó. El micrófono se le cayó de la mano y cayó al suelo con un estruendo que silenció a toda la iglesia. Jakes empezó a temblar sin control. Su figura alta, normalmente llena de energía, temblaba. Sus ojos se pusieron en blanco y su piel se tornó gris. La transmisión en vivo captó cada detalle, y durante casi 1 minuto, le costó respirar. La congregación estaba en shock. La gente comenzó a orar en voz alta, algunos incluso hablando en lenguas. El pánico se extendió rápidamente. 3 miembros ancianos se desmayaron por el estrés. Para colmo, esto ocurrió el mismo día en que se fundó la Casa del Alfarero, 28 años antes, convirtiendo un día de celebración en uno de miedo. La respuesta de la iglesia fue rápida. Ladra. Mariah Stevenson, cardióloga sentada en primera fila, acudió a Jakes en cuestión de segundos. Empezó a tomarle el pulso y gritó instrucciones. Marcus Washington, jefe de seguridad, activó de inmediato el plan de emergencia de la iglesia, llamado Operación Bastón del Pastor. Esto permitió despejar el santuario y evacuar rápidamente a 3,000 personas para que pudieran recibir ayuda. Al mismo tiempo, la acomodadora Sara Martínez corrió entre la multitud para tomar el DEA, alcanzándolo en menos de 30 segundos. Los paramédicos llegaron 4 minutos después. Trabajaron con rapidez, estabilizando a Jakes con medicamentos de emergencia y una vía intravenosa. El helipuerto de la iglesia, instalado apenas 1 año y medio antes, marcó una gran diferencia. Un helicóptero llegó poco después y trasladó a Jakes al Centro Médico Metodista de Dallas. El vuelo duró solo 7 minutos, pero cada segundo se sintió eterno para quienes lo vieron. En el hospital, Jakes fue sometido a una larga cirugía de 9 horas. Su recuperación fue intensa. Necesitó 47 unidades de sangre y se le realizaron 3 procedimientos adicionales. Permaneció en la UCI durante 17 días, con un equipo de enfermeras atendiéndolo las 24 horas. El 18 de diciembre, tan solo 24 días después del incidente, Jakes hizo su primera aparición pública en una videollamada a su congregación. Su mensaje fue breve, pero contundente. Les contó que había enfrentado un desafío que puso en peligro su vida, pero que se estaba recuperando. Ese video por sí solo recaudó más de $4 millones para la unidad de cardiología del hospital. Jakes se esforzó mucho para recuperarse. Dedicaba horas diarias a fisioterapia, guiado por uno de los mejores especialistas. También probó oxigenoterapia avanzada y siguió una dieta estricta planificada por nutricionistas. Incluso durante su recuperación, Jakes se mantuvo ocupado. Escribió un nuevo libro titulado Renacido, Encontrando Fuerza en los Valles de la Vida. Dictó el libro completo desde su cama de hospital, y cuando se publicó 3 meses después, se convirtió en un éxito instantáneo, vendiendo más de 2 millones de ejemplares en la primera semana. En Nochevieja, Jakes regresó al púlpito. Más de 18,000 personas acudieron a verlo en persona, y otros 11 millones lo vieron en línea. Parecía más delgado, pero lleno de energía. Su sermón, El Rey del Regreso, fue emotivo e inspirador. El público lloró al escucharlo, sintiendo el poder de sus palabras. Fue un momento de triunfo y esperanza, que demostró a todos que, incluso después de las pruebas más duras, se puede volver a triunfar. T.D. Jakes conoció a Sarita Jameson en una pequeña iglesia de Virginia Occidental. Era 1982. T.D., con tan solo 23 años, era predicador invitado. Sarita, de 26 años, se sintió atraída por él al instante.
Su conexión fue tan fuerte que, tan solo 6 meses después, se casaron el 29 de mayo de 1982. A partir de ese momento, comenzó su camino juntos, lleno de amor y desafíos, mientras se adentraban en una vida bajo los focos. Con los años, formaron una familia con 5 hijos: Sarah, Cora, Jermaine, Thomas Jr. y Jamal. Criar hijos nunca es fácil, pero hacerlo delante del mundo trajo sus propios problemas. En 2009, su hijo Jermaine fue noticia cuando fue arrestado por exhibicionismo. Fueron tiempos difíciles para la familia, pero salieron adelante. A pesar de momentos como este, sus hijos han prosperado. Sarah, nacida en 1988, es ahora una reconocida autora, predicadora y madre de 6 hijos. Thomas Jr., nacido en 1994, se ha consolidado como productor musical y figura mediática. En 1998, T.D. Jakes trasladó su ministerio a Dallas, Texas. Este fue un gran cambio para toda la familia. Mudarse a una nueva ciudad y adaptarse a una nueva vida no fue fácil para Sarita y sus hijos, pero se apoyaron mutuamente. En 2024, T.D. y Sarita celebraron 42 años de matrimonio, y T.D. la consideraba su alma gemela. Su amor se mantuvo firme a pesar de todos los altibajos. T.D. Jakes no solo se centraba en su familia, su trabajo lo mantenía más ocupado de lo que la mayoría imaginaba. Su iglesia, la Casa del Alfarero, empezó siendo pequeña en 1996, pero se convirtió en una mega iglesia con miles de miembros. En su apogeo, predicaba 4 largos servicios cada fin de semana, mientras escribía libros, producía películas y publicaba música. Para 2024, había escrito más de 40 libros, lanzado casi 20 álbumes y creado innumerables películas. En 2018, viajó a 16 países y pronunció más de 150 sermones. Este tipo de trabajo implicaba que a menudo se perdía momentos familiares importantes. En una entrevista, admitió no haber estado presente en la graduación de su hijo, algo que lamentó. Aunque tenía la agenda llena, T.D. encontraba la manera de integrar a su familia en el trabajo. Sarita se convirtió en líder de su iglesia, dirigiendo el ministerio de mujeres. Su hija, Sarah, siguió sus pasos y se convirtió en pastora y escritora. Pero la vida seguía poniendo a prueba su fortaleza. En 2012, Sarita fue operada de una hernia discal. Durante su recuperación, T.D. tuvo que compaginar su trabajo con su cuidado, lo que le recordó lo importante que es la familia. Por muy exigente que sea la vida,